Hola, bienvenidos a todos a las conversaciones de Marian y Paz, de nuevo. Nos hemos hecho un poco de rogar, ¿verdad, Mariar? Esta vez. Sí, pero yo encantada de retomarlo porque la verdad es que ya me apetecía hoy y ya tenía la mentalidad de ganas de compartir, ¿no? Estupendo. Sí, sí, yo también. Además, hoy es un tema muy interesante y creo que es muy necesario. Siempre digo lo mismo. Es muy necesario, pero es que estos temas que hablamos son muy necesarios siempre. En esta época actual, ¿no? Que parece que con las guerras, con la IA, con las redes sociales en el punto álgido, con la cantidad de gurús por todas partes que te dicen cómo vivir mejor o cómo alimentarte de manera estupenda, o todo lo que se predica, ¿no? Porque parece más que se predique, no que se aconseje o se explique. Em, Hay como una cierta desconexión, ¿no? Del alma de las personas, una desconexión a la realidad, al tú a tú, al día a día, a las personas. Y cada vez parece como que es más grave, ¿no? Esta situación. Entonces, el tema de hoy sería cómo recuperar nuestra alma, nuestra conexión, ¿no? En estos tiempos. Has hablado de un tema muy importante y ciertamente estamos más desconectados, pareciendo que estamos más conectados que nunca porque se confunde toda la Sí. información y yo le llamaría bombardeo y también desinformación, porque al final cuando tienes un montón de información contradictoria pero no das espacio a parar, al silencio, a caminar y a estar contigo, evidentemente estamos en una jungla sobreviviendo. Al Mm, mismo tiempo intentándose distraer para no vivir mal, buscando soluciones a esta soledad dentro del ruido, porque al final es un lugar solitario, donde al final las personas están buscando soluciones constantemente a ver quién se las da. mm, Pues al final terminas viendo 20.000 programas y si no distrayéndote con el Netflix. Entonces, en un mundo de distracción es más urgente que nunca comenzar a pararse y comenzar a ver cómo recuperamos parte de la sensación de la integridad. Pues nos hemos acostumbrado tanto al bombardeo mm. que a veces no somos conscientes si estamos conectados, desconectados o Total. cómo estamos. ¿Sí? Entonces, Sí, cuando sí. recuperas tus sensaciones y empiezas a recuperar tu sensación de paz, te empiezas a dar cuenta que muchas veces eso mismo que tú estabas utilizando en un momento determinado te molesta o necesitas pararlo. Eso es una buena señal. Mm, Por el otro lado, estamos en una sociedad muy superviviente. Entonces, cuando la supervivencia es muy extrema, hay mucha preocupación. Por sí. el otro lado, nos bombardean con un montón de miedos, donde la forma de dar noticias Uf, totalmente terrible. dramatiza. Exactamente. A mí, yo me lo encuentro por las personas que me llaman. Mm. Te diré que yo las noticias ni las veo. Yo tampoco las veo, Marian. El otro día las vi y parecía que estaba viendo un reality show. O sea, ha perdido el rigor completamente. Claro. Y además también siempre hablan de supuestos expertos en un montón de cosas, Sí, cuando incluso la ciencia se ha convertido en una manipulación masiva. total. Y luego los verdaderos científicos que quieren hablar están fuera del mercado. Mm, No pueden expresar lo suyo o están censurados o les compran las patentes y hay un montón de historias aquí, ¿no? mm, Entonces, ¿qué pasa? Que si te quedas con eso, como hay una sociedad que ya está vibrando en el pánico, pues evidentemente estás todo el tiempo que no tienes tiempo para descansar, ¿qué va? sino que tu amígdala, que es la parte del cerebro que está con la amenaza, con la alarma, se activa. Entonces, lo que es la parte más cognitiva y la parte para reflexionar, para tomar decisiones y para darte cuenta a qué nivel de realidad tiene lo que te están diciendo y a qué nivel te has de, ¿no? de ocupar de eso, al final está en preocupación y en miedos futuros. Entonces, cuando tú Mm, estás ahí, estás en una ansiedad permanente. Entonces, claro, no es de extrañar que el número de fármacos se ha incrementado muchísimo, el número de depresiones y estados ansiosos. Entonces, claro, como psicóloga, la pandemia es una sociedad deshumanizada. Eso es una pandemia. sí, Una sí. sociedad donde tiene que recuperar el trueque, la comunicación y la humanidad. Pues ahora hay una escasez. Entonces, muchas veces la amabilidad,
una eficacia desde lo humano, ¿no? De dar servicio desde lo humano y de alguna manera facilitar al que tiene menos recursos, facilitar que se sienta bien y tener esa sensibilidad, cada vez más se premia menos y se premia más lo absurdo, lo que se repite, que te reprograma, conversaciones banales, todo lo que es influencers, todo lo que es forrarte de pasta. Sí, Y está parece muy que de vayas moda. a empepalar la pared ya de los papeles y así suma y sigue. Entonces, Yo, sí, dime. Marian, disculpa, me gustaría comentar una cosa porque escuché una reflexión de un cómico estadounidense que se llama Trevor Noah el otro día y la verdad es que dio en el clavo, que va acorde a lo que acabas de decir de reconectar, ¿no? De hacer otra vez comunidad, etcétera. Pues justamente él comentaba que antes había mucha comunidad porque dependíamos los unos de los otros. Y ahora hemos ido perdiendo eso para volverlo a comprar con dinero, como quiero comprar una niñera o, ¿no? o una guardería, quiero comprar a alguien que me haga la comida, quiero comprar a alguien que me limpie la casa, ¿no? Es como absurdo. Estamos volviendo a pagar para tener cosas que antes eran gratuitas, que venían con la comunidad. Y sí, es como muy absurdo todo el giro que está cogiendo solo porque somos exprimidos. Yo lo veo así. Somos exprimidos como vacas para dar leche y al final perdemos nuestro sentido como Sí, persona. el sentido de vivir se ha convertido en sobreviva como puedas. Si yo me abastezco, los demás ya se apañarán Mm, y de alguna manera tiro con lo que tiene éxito social o lo que me da aparentemente una calidad para tener más que otros y tampoco pongo barreras ni fin. Entonces al final estamos en una sociedad donde nos estamos devorando y las personas más sensibles o que tienen otra forma de funcionar no están encontrando cabida, no. porque no quieren un mundo donde tienen que luchar constantemente, donde se está banalizando lo cotidiano y se está transformando en cuánto consumo y cuántas horas estoy en las redes para hacer un cerebro más adictivo, Mm, cuántas comunidades busco a nivel artificial, cuando realmente el cerebro también necesita el contacto, la mirada y la cercanía y la reflexión humana, pues porque tenemos unas codificaciones cerebrales que justamente eso nos dan salud y forma parte de nuestra biología y de nuestra salud mental, socializarnos y socializarnos que no tenga que ser siempre a través de una computadora, aunque evidentemente puede ser también una forma, ¿no? En estos tiempos. mm, Entonces, al final, todo es una venta, como tú has dicho, nos exprimen como vacas. La idea es a quién le interesa, qué corporaciones ganan en todo esto y cómo es que el individuo está por debajo cuando el individuo es en la red social lo que genera mm, una riqueza real y de alguna manera que no terminemos siendo consumidores de fármacos o de otras cosas que también son drogas, pero aunque sean ilegales, los fármacos también son drogas, serán legales y que tengamos que estar gastando gran parte de lo que tenemos en paliar los efectos negativos de una sociedad que se ha dado la espalda a sí misma. mm, Entonces, hay que volver a crear comunidades, redes y relaciones y empezar a reflexionar qué sentido tiene que quien hace más ruido tenga más audiencia, quien se mm, mete más con otro o que muestre la vida de los demás, eso sea una venta y que las personas se dediquen a programas donde todo el rato te estás distrayendo por viéndolo como un reality show, cómo están funcionando las personas. Es una mm, sociedad degradada, con muy poca capacidad crítica y donde lo que se está generando es que las siguientes generaciones no tengan un lugar donde el amor, la reflexión, la paz y la colaboración formen parte de generar una sociedad sana, sino que mm, además se les aboga también y se les lleva a que tengan que utilizar más fármacos constantemente, que tengan que recurrir a la psiquiatría
pero no se están viendo las causas, sino que se están tratando los síntomas. Mm, Y luego además parece que sean los causantes cuando son las víctimas de un sistema fallido que no tiene en cuenta el corazón humano mm, y que cada vez se tiene más en cuenta la extravagancia, la banalidad del discurso y cosas masivas para distraer. mm, Entonces, al final, todo lo que da dinero a través de las masas y lo que hace que las personas consuman parte de su energía, de su tiempo y de su vida, porque están vendiendo vida y están perdiendo vida, es lo que no se paran a reflexionar. mm, Pues la energía y el tiempo forman parte de vivir. Entonces lo podemos vivir en ausencia, lo podemos vivir en presencia. En presencia permite al menos cierto bienestar y posibilidad de ofrecerte a ti y a los demás algo. La mm. ausencia lo único que genera es tener más vacíos para complementarlos, como tú dices, comprando personas y situaciones. Pero luego no hay espacio para la intimidad, para la comunicación auténtica, Mm, y entonces la sensación es que estás rodeado de individuos que se desconectan o que van cogiendo adicciones sin ser conscientes, que su cerebro va perdiendo habilidades sociales y que al final los psicopatizamos, porque vamos creando una psicopatía social. Y además después normalizamos lo psicopático. Y eso Sí, implica más exacto. desconexión. Y encima incluso es hasta modelo de otras personas ser así. Y dices, ostras, aquí hay algo mal, ¿eh? Sí, porque estamos aceptando lo malo por bueno. Entonces estamos haciendo una inversión de valores. Luego te enseñan cosas ritualísticas que hacen algunos cantantes o de alguna manera escuchas las letras, que es una degradación a todos los derechos que hemos conseguido y además llena estadios. Sí. Y luego personas que tienen habilidades reales, que cantan, que ponen corazón, que ponen letra y que le ponen una poesía auténtica, no vende, No, porque lo que importa es lo que se consigue con la venta. claro. Se vende el producto, la persona no interesa. Y eso es una pérdida de alma. Mm, Y la pérdida de alma nos está costando muy caro. Pues porque hay personas que ahora, con tal de tener ese supuesto éxito que ven y admiran, porque son los valores que se están vendiendo, pierden parte de su identidad. mm, Y cuando uno no coge su sitio y su espacio y su lugar, algo muy profundo se pierde. Y si tú no lo ocupas, de algo no bueno se va a llenar. mm, Y eso es lo que no se está valorando. mm. Entonces, en este sentido, este es un tema muy importante, pues porque tenemos que volver a reestructurarnos una vida distinta, pero Claro. hacer las cosas que tienen cordura y que no implique tener que tener sustituciones para poder vivir y poder compartir. Porque hay personas que incluso me dicen, es que no tengo nadie con quien hablar. Mm, Sobre la psicología, en principio, ¿sí? No tendría, lamentablemente pasa, ¿sí? Que ser un lugar para poder hablar, que fuera exclusivamente para que alguien te escuche, sino para poder mejorar, poder sanar, poder prosperar, plantearte, cuestionarte y cuestionar de alguna manera lo que no quieres del mundo para escoger que te puede ser saludable, mm. pero no simplemente porque no hay nadie a tu alrededor a pesar de estar con un montón de gente. O sea que estamos llegando a estos lugares donde las personas que piensan distinto son censuradas o tienen que callar sus opiniones Mm, para que la masa que están cogiendo opiniones muy homogéneas por ingeniería social, mm. en las cuales no reflexionan que todo eso está inducido, Ahí las has se dado, sí. sientan aislados, Mm, con poca posibilidad de poder comunicar cuando supuestamente estamos en una sociedad democrática, que mm. además es falso, y que las personas que opinen de más les censuran los canales. Totalmente. O Incluso sea, nos adoctrinan entre nosotros, en nuestra propia familia. Ahora parece que no puede haber diferencia de opinión, y no puedes tolerar a ciertas personas a tu alrededor. Es como que si te posicionas en una opinión, la persona que opine diferente no te cae bien,
ya no la aprecias, dejas de ser su amiga o es extraño lo que estamos viviendo. Claro, porque es un reformateo del discurso. Si a ti te generan neologismos y te generan un tipo de lenguaje, que además se le va dando validez a través de los expertos, a través de las diferentes herramientas de Mm, manipulación, a través del bombardeo mediático, a través mm, de los titulares, a través de crear grupos de influencia, a través de pagar a personas que tienen que generar esas realidades. Tú vas construyendo una realidad conforme a todo eso, pero como no hay la capacidad crítica mm, y tampoco hay otros modelos, y los modelos son bombardeados, cuando tú ves una exposición constante, tu cerebro lo normaliza. De hecho, se juega con esto. ¿Y qué pasa? Que si tú eres joven, todo eso lo modelas. Y si ves a personas que son aparentemente ídolos, también vas cogiendo de eso. Si luego es mm, un cantante que llena estadios y tiene un buen físico y un buen carisma, pues al final todo eso va sumando. Entonces, tú aspiras a ser un poco el otro. No te inspira el otro para ser, sino que mm, aspiras. Eso ya es un modelo de mm, perder la identidad. total. Entonces, ¿qué estás haciendo? Es un robo de las cualidades del alma, de las cualidades del ser. Mm, Entonces, de ahí a que luego vendas tu alma por éxito, por fama y que pueda ser corrompible. Entonces se convierte en una sociedad donde al final el modelo que estamos teniendo no es el modelo de amor, es el modelo del odio, de la guerra, de la competitividad. y de mentes débiles, porque realmente la mente fuerte es la que es capaz de mantenerse en su esencia pese a lo que tiene alrededor. Y parece que es al contrario, ¿no? Contra más Claro, sensible o veas más, eres más débil y es como, esto no se está entendiendo para nada. no, y aparte que obliga a las personas a aislarse Mm, o a tener que buscar comunidades dentro de lugares donde encuentren cierta conciencia que aunque no encajen del todo o no sea lo que quieren, tienen que buscar y forzar dónde pueden encontrar esos mínimos. Entonces hay personas que se meten en comunidades, en trabajos, en lugares de conciencia, pero dicen, bueno, no es lo que quiero, pero al menos voy a encontrar gente parecida. Y mm, eso tampoco es una solución, no, no, pero porque es muchos de algo. estos, claro, muchos de estos entornos a veces también están corrompidos. Es decir, tienen a lo mejor una capa de pintura de espiritualidad, pero cuando entras y ves lo que hay detrás, dices, uff, si es lo mismo, pero con otro color, ¿no? La capa de pintura queda muy bien, sí. A veces la decapan un poco para que parezca vieja, sí. Ujú. Incluso le dé consistencia, ¿no? Como que tiene un valor porque es antiguo, ¿sí? Por Sí, antiguo. exacto. Porque han sido tradiciones y se ha dicho eso y estos eran sabios, ¿no? Mm, Los sabios han tenido que basarse en su experiencia, que no es la tuya. Puedes mirarla, puedes analizarla, puedes explorarla, siempre y cuando te cuadre y te resuene, mm, pero no va a claro, misa, ni es exacto. lo que siempre se tiene que coger. Entonces, ¿qué pasa? Que se le ha dado un halo de sabiduría a muchas cosas y a muchas personas, porque cuando estamos con una sensación de no pertenencia o de buscar dónde encajar, Claro. Mm, sí o sí tienes que encajar en algún sitio, porque parece que es un horror el vacío existencial que eso mm, genera y que realmente, pues evidentemente que es traumático para muchas personas, sobre todo en función de la base, claro. pues al final tienes que coger lo que parece amable y muchas veces lo que parece amable es un caramelo envenenado, que ahí es un lugar de manipulación. Tampoco significa que desconfíes de lo amable, sino que dentro del amable, Bueno, que uno yo, desarrolle su criterio, ¿no? Al final es esa evidentemente, fortaleza, que a veces es difícil porque venimos de un trauma tan fuerte o de unas situaciones que nos han debilitado tanto mentalmente que nos las cuelan. por supuesto, Pero es verdad que la resiliencia es algo, yo es algo que para mí es lo principal, tu fortaleza mental, porque al final del día estás tú contigo mismo, contigo misma, y tienes que estar cómodo. evidentemente cuidar el corazón, porque tampoco se trata de cerrarlo, Mm, ni de cerrarte. Entonces tiene que haber un equilibrio con eso, porque si perdemos la parte de la sensibilidad, justamente estamos contribuyendo al mal y no somos conscientes.
Entonces, lo que se trata es de poder mantener tus valores dentro de las vorágines y las tormentas que tienes alrededor, darte cuenta que tu verdad interior tiene un valor, que toda verdad es subjetiva y que cada uno tiene su bagaje y su experiencia, por lo tanto no hay una por encima, por debajo, pero que Claro, eso no quita que si hay verdades universales, por ejemplo, matar, no tienes un derecho a hacerlo, robar sienta mal y duele. O sea, hay unas verdades, ¿no? Porque si no parecería que aquí perdemos incluso el nivel de la ética, pero claro, se trata de mantenerte ahí firme como un timón y tener unos mínimos que sabes que esos son cualidades del amor, cualidades del ser y cualidades de poder convivir. Y donde evidentemente te llevan a una subsistencia extrema o donde tú tienes que perder parte de tu identidad, pues ahí cuando te conoces o cuando vas comprendiendo la realidad, pues irte. Pero claro, ujú, muchas veces cuando tienes carencias, no necesariamente te van a facilitar a que tires bien, sino que muchas veces las carencias son la puerta de entrada para caer en juegos psicológicos o para buscar alternativas que de alguna manera te distraigan. Entonces, la sociedad de la distracción es una sociedad que niega el dolor humano y niega la humanidad. Porque cuando tú niegas que hay dolor, se va transformando en sufrimiento. Y ese sufrimiento, a medida que te distraes de él, también estás negando lo que nos puede unir, lo que nos puede hacer más sensibles y compenetrarnos los unos a los otros para comprender que lo que te pasa a ti también me pasa a mí. Y no porque me contagio por lo que me estás explicando, sino porque me resuena, porque yo he pasado experiencias y no las he negado. mm, Y entonces en esa construcción de vivir mm, una vida auténtica, de vivir una vida que te puedas expresar, nos tenemos que obligar a poner máscaras en algunos contextos o retirarnos, porque muchas veces esas opiniones molestan y cuando sientes que las opiniones molestan, evidentemente tienes que ir para otro sitio. Pero claro, si vas para muchos sitios y en todos los sitios te tienes que ir, mm, al final te queda un aislamiento forzado. mm. Entonces, ¿qué haces? Buscar redes o lugares que al menos esos temas o estas circunstancias se pueden hablar. Pero en una sociedad donde se está perdiendo la conexión con lo trascendente, porque estamos hablando que lo trascendente al menos da un significado, y no porque te alivie, porque hay gente que dice, bueno, yo cogí la religión porque me alivia, es que eso es un pegamento. Un parche. Mm, Exactamente, que te has puesto ahí porque tú no necesitas una religión ni un dogma para ser. O sea, claro, ahora que coges un camino que, mira, pues hago ejercicios de yoga, o me voy a caminar por el bosque, o me estoy 5 minutos mirando mi árbol porque me relaja, es igual. Tú tendrás tus herramientas que te recuerdan que puedes habitarte con paz, que puedes tener espacio y que te puedes te lo calmar. facilitan, sí. Mm, Exactamente, entonces que tú lo cojas como una facilitación. Ahora, que eso sea un sustituto, donde te mm, tienen que decir cómo te conectas mm. y tengas que creerte unas historias que te dicen que vienen de no sé dónde, siquiera las has analizado, ni has visto la historia y que te lo crees porque es la historia, pero ¿quién escribe la historia? Y a veces la historia está escrita para favorecer a los imperios Mm, mm, y a aquellos que estaban gobernando, para que las personas de alguna manera sean sumisas o eso forme parte de la verdad colectiva que permite la sumisión y la obediencia. Pues la escuela, por ejemplo, es un lugar donde si los programas no están llevados por personas sensibles, no te enseñan a pensar ni a ser autocrítica, sino a memorizar y a tener unos datos homogéneos. Y al mismo tiempo, pues pertenecer dentro de un colectivo rebaño, pero que no hay una expresión real para la libertad. Y la libertad, tú crees que la ejerces porque tienes unos conocimientos que están dentro de unos parámetros y desde esos mm, parámetros te das libertad. Pero ¿qué pasa si sales fuera de esos parámetros o quieres descubrir otras cosas? mm, Depende de cómo también tienes trabas. O te cuestionan porque no están en esos parámetros. mm. Entonces, claro, eso es lo que tú comentabas sobre el rebaño y sobre ser vacas, porque si te pasas mucho de un sitio o cuestionas la narrativa oficial, esas personas sudan sangre en muchas ocasiones. O Mm, cuando hablan desde el corazón a la colectividad para que reflexione, muchas veces también tienen castigos. ¿Qué significa? mm, Es una sociedad donde no se está poniendo el acento
en generar una cohesión y volver a reconectar con una esencia trascendente, donde los valores cuenten y donde las personas no sean un uso monetario y tampoco por intereses y para distraerlos, sino que sea un uso de crecimiento como red que hace que donde no llega uno, llega otro. Entonces, en Claro. esa solidaridad sí se requieren comunidades como parte de la compensación que tengan objetivos saludables, que eso no implica que como somos personas, del griego personare máscara, ¿sí? No hayan conflictos de intereses o no pueden haber uno que quiera estar por encima o que quiera gobernar. No necesariamente se entienden los roles como intercambios según las habilidades, Mm. sino que a veces las carencias también hacen que unos se pongan por encima de otros. Y esas comunidades también pueden fallar. ¿Qué es lo importante? Grupos pequeños, reducidos, con objetivos muy claros y con roles muy definidos, pero que al mismo tiempo no se pierda la perspectiva de para qué se ha creado eso. Ujú. Porque cuando cada uno empieza con su necesidad, también se pierde, se diluye. Entonces, si vas a comunidades donde ya hay líderes, eso está ya muy viciado muchas veces. Mm. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces forzamos el encajar y el pertenecer. Y eso implica la renuncia a tu individuación. Claro. Si tú renuncias a tu individuación para tener un grupo que aparentemente te da paz y amor, o lo que Pero sea, no te lo está dando. Sí, claro, has entrado para eso y no lo obtienes, ¿no? Es claro, como, estás como estabas, exactamente, o peor. o peor. Porque encima te sientes mal contigo mismo porque has estado aguantando algo que no tenías que aguantar, no entiendes qué has hecho ahí Mm. y qué te ha llevado. Entonces, ¿qué implica? Te cuestionas a ti. Pero a Ya. veces es cuestionar el sistema. Mm. Entonces, el sistema de base es un sistema jerárquico. Es un sistema donde muchas personas quieren tener protagonismo o necesitan que los demás obedezcan y hay un sistema muchas veces de dominancia o de sumisión donde se Ujú. juegan determinados roles y el problema de un sistema así es que las víctimas terminan revictimizadas. ¿Por Sí. qué? Porque tú eres víctima y están cuestionando a la víctima y no a quien ha hecho el daño. Mm. Entonces tú te encuentras que hay personas, tienes claro, que han tenido que pasar una serie de sufrimientos, que no han tenido apoyos y encima le cuestionan qué tenían que haber hecho. Pero ¿cómo que tenían que haber hecho? Si estaba siendo víctima, ¿por qué no pones el acento en quien ha agredido? Entonces me Claro. encuentro mucha gente revictimizada porque este sistema no se da cuenta que está participando de esta parte psicopática. Mm. Y parece que quien es víctima moleste. Sí, sí, sí. Mm. Además, les llaman víctimas, pero no víctimas en positivo, sino, Exacto. sino que si te has quedado en esas situaciones porque realmente tú no has hecho nada. Ya, pero cuando una persona está en una indefensión aprendida, o con un miedo extremo, o con una amenaza, por ejemplo, pues no puedes hacer nada más que sobrevivir. Claro, y esta persona desconecta también de su alma, porque a veces, ¿no? Como llevamos la conversación, a veces parece como que lo hemos elegido nosotros, ¿no? Porque pues nos hemos perdido en redes sociales o modas, lo que sea. Pero no, realmente también ese trauma, esa o revictimización de la que dices no te deja otra que perder el contacto contigo misma para poder sobrevivir. Bien, ¿y tú crees que escogemos tanto, Pat? Ya, te entiendo lo que dices, pero claro, la mente de cada persona ha pasado por unas cosas y a veces creo que es muy difícil en algunas personas que realmente tengan esa elección. Claro, por eso muchas personas no tienen tanta elección. Sin embargo, las miramos como que están atrapadas porque no quieren o porque no son fuertes y le ponemos un montón de categorías y calificaciones. Pero es Mm. que no hemos mirado ni su vida ni su entorno, Ya, ni sí, la percepción de los hechos. nos encantan las etiquetas de enfermedad, pero no el por qué. Y es como, no nos extraña que hay tantas enfermedades psicológicas ahora. ¿Por qué? ¿Por qué será? Claro, pero es que esos son síntomas. Y Mm. cuando hay síntomas tenemos que ver qué lo causa. Entonces, estamos en una sociedad donde miramos los síntomas, pero no vamos a la profundidad de los hechos para que sirva, para que eso no pase a más personas.
y para que se tomen las medidas. Pues porque no es una comunidad que plantee por qué a determinadas personas les está pasando esto o a un grupo les está pasando esto. ¿Será que algo no se está haciendo bien? Y simplemente estas personas, como tienen más sensibilidad o se han encontrado esa situación, estamos viendo los efectos. Entonces, lo que no queremos es que esos efectos lleguen a más lugares. Sin embargo, se sacrifica parte de la población para sostener un sistema que perpetúa la violencia, porque estamos hablando de un sistema violento. Entonces, no nos puede extrañar que hayan guerras. Claro. Lo que se trata es de contrarrestar, de aligerar y, sobre todo, del trabajo interno requerido. Porque no podemos contribuir sin un trabajo interno y sin una conciencia y sin un situarte dentro de ti en posición de estar centrada. Porque muchas cosas se nos pasan. Tenemos muchas sombras y muchos cuartos que no hemos limpiado. Entonces, muchas veces estamos apoyando situaciones que dañan. Pero no vamos a ver nuestra parte de colaboración porque no nos hemos acostumbrado a ser constructivos, porque ni la educación ni el sistema quieren personas autónomas. Quieren personas que contribuyan económicamente y que contribuyan Dependan en la también legislación porque da económicamente. dinero. Y también que desperdicien su energía para que otros se nutran de ella. Entonces, los que necesitan nutrirse de tu energía, pues así tienen más de una cosa. Eso es una buena manera de verlo, de cuando tú empiezas el día, plantearte a quién le voy a dar mi energía, o a favor de quién voy a poner mi energía o de qué, ¿no? Y al final del día hacer la reflexión, ¿lo he cumplido? ¿Qué ha pasado? Primero, yo creo que es más bonito preguntarse, voy a conservar mi energía. ¿Cómo la voy a conservar? Voy a conservar mi ¿Y con energía. quién quiero compartir espacios? No necesariamente perdiendo mi energía, sino que Claro. si mi energía está conectada, esa emanación ya está compartiendo. Pero si yo tengo un desparrame emocional, mental y energético, yo cuando llego a casa estoy agotada. Lo Sí, único que quiero es dormir, poner la caja tonta, que no me, desconectarme, poner la sí. caja tonta no me gusta, pero quiero decir que desconectarse como sea, eso sí. Mm, ¿Por qué? Porque hay algo que te ha estado drenando. Y ahí es donde está el análisis. El análisis es, si yo estoy tan agotada, estoy participando en un sistema de supervivencia, ¿cómo puedo hacer para que mi energía no se vaya drenando? ¿Qué cosas me tengo que cuestionar a nivel mental, a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel laboral mm. y a nivel de cómo utilizo mi tiempo? ¿Y cómo uso la tecnología? Yo estoy escribiendo un libro sobre esto, por eso te lo comento, ¿sí? Entonces, todo esto está haciendo que nuestra energía en un momento determinado se pueda focalizar para vivir bien, porque la tenemos en 20 sitios fragmentados, porque vivimos una vida fragmentada, de desconexión permanente e incluso la personalidad se fragmenta, igual que se fragmenta el alma, igual que se desconecta la conexión con el espíritu, es fragmentación. Entonces, arriba también es un reflejo de abajo, de cómo se vive abajo. Y en los planos intermedios, que es donde tenemos que cuidar nuestra energía y tenerla fuerte, tampoco la estamos cuidando porque nadie nos ha explicado que existen otras cosas o que hay que atender muchos niveles y planos. ¿Por qué? Porque Claro. entendemos que el plano físico, que es lo visible, es lo que vale. Pero el inconsciente no es visible y sin embargo la gente cree en ello. Los Sí. patrones no son visibles y ¿cómo se dan cuenta? Por los efectos. Entonces, si nosotros vemos los efectos de las cosas, tenemos que buscar cómo se puede paliar para que esos efectos no se mantengan. Y para que no me vuelva a pasar que yo llegue a casa reventada cuando es el poco tiempo libre que tengo. O que el poco tiempo libre me lo tenga que dedicar siempre a ver series. No quiere decir que a lo mejor no sean interesantes y te lleven a reflexionar, depende del uso que hagas. Claro. Sí, Pero a lo claro. O mejor sea, es, no es que haya una cosa que esté bien evidentemente, absolutamente ni mal evidentemente, pero a absolutamente. lo mejor es un hábito Mm, automático, sin conciencia, Exacto. como parte de una vivencia automatizada. Sí, una inercia donde no me planteo qué quiero, qué no quiero, qué mi Claro, alma me está pidiendo o qué. claro, y la comodidad excesiva Mm, y la búsqueda de la superación y la mejora en tu identidad y en tu vida es una desconexión del alma, mm, es una desconexión del corazón como una forma de manifestarse para que las cualidades y tus valores estén presentes.
Entonces, muchas veces tus respuestas pueden ser más automáticas mm, o más desligadas de lo que humaniza, de lo que permite una conversación mínima, de sentirte parte de una comunidad, porque tú misma no estás en comunidad contigo, no estás en claro. conexión, no estás en relación. Mm, Si no hay relación contigo, no hay relación, por lo que empieza una relación presente y consciente. mm, Y no necesariamente viviendo lo que todos dicen, sino también buscando tus inquietudes, tus deseos claro. y también tus vacíos. ¿Cómo puedo hacer algo con este vacío para no estar buscando aquello que todo el mundo busca, sino lo que realmente necesito para mí como parte de mi avance personal y Mm, mi propia contribución ante lo que he vivido? ¿Qué tipo de ayudas necesito realmente en lugar de buscar estas distracciones? ¿Qué es lo que me puede dar camino y conciencia? ¿Qué cosas se han repetido en mi vida y qué pequeños pasos puedo ir haciendo para salir del automatismo? Entonces eso es un entrenamiento mental y también una escucha a mí y a mi cuerpo para volverme a centrar. Me paro varias veces al día. ¿Qué cosas cuando me paro veo? Veo que estoy en el mismo estado en línea base o estaba muy alterada o estaba muy bajita. Muy bien, ¿qué creo que me lo puede provocar? Entonces eso es un acto consciente dentro de tu cotidianidad porque lo cotidiano es vida y es una mm, relación real con lo que transcurre. Y ahí está lo trascendente. mm, Y eso es una recuperación. Ahora, si yo no participo de algo que esté generando daño a otros o determinados grupos que llevan a la burla de los demás o determinados mm. programas que se meten o Eso está muy de tienes moda, que, de hecho, sí, claro, sí. que tienes que ver constantemente qué peleas, cómo sobreviven. Si yo veo un programa de supervivencia, yo estoy aceptando la supervivencia Mm, vibracional y la mirada superviviente. Si veo un programa donde las parejas se hacen los cuernos, juegan a ver quién tiene más capacidad para perderse, lo que estoy alentando es una sexualidad con falta de intimidad mm, y el acento de cómo son las personas para volverme crítica y perder la crítica interna para seguir creciendo. Y así un montón de cosas, porque donde estamos poniendo el acento no es una focalización para tener una vida propia, sino para vivir en una dispersión que luego tu energía para lo importante no está disponible. Tu mm, corazón está anestesiado y la distracción ha formado parte de la canalización falsa que te lleva a vivir un día tras otro, como si el tiempo no fuera importante, cuando es lo más valioso porque es igual a vida. Entonces, esas son las cosas a facilitar, porque de ahí a que salgan cada vez más no, se institucionalicen cosas que están quitando, que están restando humanidad, como estamos cansados, distraídos, sí. desconectados y en un sistema de supervivencia extremo, nos van colando cada vez más Mm, cosas y como ya entra dentro de el desgaste que genera sumisión y falta de cuestionamiento, ahí ya se resta alma y se empieza a instalar los contravalores y aquello que va en contra de la esencia de cada individuo y que forma parte de la herramienta para que una sociedad subsista desde el amor. Y ahí estaría todo eso sería pérdida de alma. Yo creo que aquí hemos hablado bastante tema, ¿no? yo veo que, por ejemplo, hay personas, ¿no? que se ven como desbordadas de, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo contra todo este sistema? ¿O qué puedo hacer yo con toda esta desconexión tan generalizada? Pero es que yo creo que es muy sencillo. Es simplemente vuelve a reconectar con la gente que tú tienes alrededor y experimenta qué es, pues eso, s- sentir los problemas del otro, no escucharlos desde ¿no? el piloto automático y decir una frase automática o no, realmente conectar y buscarte un entorno de gente que resuene, que eso puede ser muy difícil a veces, pero no imposible. Son Entornos pequeñas cositas. Claro, hay entornos donde la gente colabora, Mm, donde la gente puede hablar o explicarse sus cosas y colaboran. Y hay redes de apoyo. O que tienen una causa, por ejemplo, cuidar la naturaleza.
a hacer jardinería o lo que sea. Y Huerto luego, urbano, exactamente, sí, todo esto ya son lugares. Pero después pararse, ¿qué es lo que de alguna manera me ha ido desconectando? Porque claro, si no tienes una idea, exacto, no sí. vas a tomar medidas. ¿Qué personas y situaciones han estado en mi vida y he compartido? ¿Y qué cosas puedo hacer para generar intimidad con otros y tener momentos de encuentro? Sea cenas, sean comidas, sean paseos, sea que yo pueda hacer una llamada, que yo pueda Claro. contar mi historia. ¿Qué momentos paro, por ejemplo, para comprenderme? A lo mejor tengo que escribir, tengo que sentir. Entonces, esos parones es la forma de instalar el silencio para que habite el ser. No puedes habitar el silencio y tampoco puedes escuchar lo que acontece, no puedes darte el amor y la calidez humana que tú necesitas y que de alguna manera cuando te la ofreces va a ser más fácil que otros entren dentro de que tú resuenes con esa realidad que quieres crear. Entonces, Claro. eso es una parte que cada uno puede hacer. Hay Mm, muchas cosas que se pueden hacer y que podemos hablar en otro episodio. mm. Así que Sí, sí. agradecerte todo lo que hemos podido conversar hoy, después de todo este tiempo, porque yo creo que era importante este tipo de, ¿no?, de comentarios, porque hay mucha gente que se siente muy perdida en estas idas y venidas donde hay mucha tecnología, pero muy poco espacio para darte cuenta que hay una persona delante y que a veces has de dejar 20 minutos o una hora el teléfono guardadito y no estar pendiente en algunos momentos. Y saber Claro. ver qué pasa cuando te estás 2 días sin móvil o sin tecnología, qué te pasa. Mm, Y ahí darte cuenta de si estás alineada o no. mm. Sí, sí. Bueno, pues dejamos estas reflexiones, ¿no? A las personas que nos estén escuchando para, y como siempre digo yo, por lo menos es la filosofía que yo sigo, desde la Ayurveda y todos, ¿no? Todas estas cosas que nos ayudan a vivir mejor, sí, pero poco a poco. No hace falta que de golpe demos un golpe radical a nuestra vida porque eso nos va a dejar cao y no va a ser posible mantenerlo en el tiempo. Entonces son pequeños gestos diarios, ¿no? Que podemos ir cambiando, mirando, a ver, observándome, ¿no? Poco a poco e ir pues descubriendo realmente cómo estoy, qué es lo que está pasando, ¿no? Para poderlo también digerir poco a poco. Y eso es real, porque priorizarte es ofrecerte el espacio para que el amor surja. Mm, Y si no hay esos gestos, es que estás empleando un tiempo donde tú no existes. Y si no existes, vas a perder parte de tu conciencia y tu conexión. sí, sí. Muy bonito, Marian. Mira, ¿ves? Siempre dejas guindas, siempre dejas guindas. Muy bien, pues con esto dejamos esta conversación que es intensa. Para el que realmente la ha escuchado bien, es muy intensa. Entonces, recordar también a todos los que nos están escuchando que Marian tiene muchos libros muy interesantes que nos remueven mucho y nos ayudan mucho. Entonces, lo pondremos abajo, ¿no? Tu web, ahí pueden encontrar Sí, todos tus libros. muy bien. Y Pues, nada, pues te lo dime, agradezco dime. mucho y a todos los oyentes también. Porque como ves, nosotros no estamos todo el rato diciendo, apúntate. No, no Compren, compren. necesitamos, no necesitamos likes. Porque cada Necesitamos vez, oídos. exactamente. Y te agradezco esta actitud y esta forma de enfocar. Muchísimas gracias. A ti, Marian. Nos vemos en la siguiente. Adiós a todos.